Hace unos 700 millones de años se forma el supercontinente más reciente que ha existido, Pangea. Este estaba compuesto por Laurasia y Gondwana. En el Mesozoico se formó un rift entre Laurasia y Gondwana, causando una expansión en lo que hoy conocemos como Océano Atlántico que separó Norteamérica de África. A esto le siguió un rifting entre Norteamérica y Sudamérica. De esta manera, la Antártida y Australia se separaron de Sudamérica. En este momento, Sudamérica continúa unido a África. Sin embargo, a mediados del Jurásico se registra el inicio de la separación entre África y Sudamérica. Esta separación formó la depresión afrobrasileña y la apertura del Océano Atlántico Sur. Además, la separación dio origen a un proceso de subducción al occidente de América del Norte y América del Sur. Esto produjo un proceso de volcanismo importante que formó arcos magmáticos grandes y sedimentación continental y transición marina con influencia volcánica. El proceso continúa en el Cretácico, donde los eventos tectónicos globales se vuelven más intensos. En esta etapa se sigue separando Sudamérica de África. No es sino hasta el Paleógeno-Neógeno cuando se presentan importantes eventos de evolución en la estructura de Sudamérica. En esta etapa es donde el cinturón plegado andino sufre su etapa más importante en el desarrollo de la orogenia andina. La orogenia es el proceso en el cual la corteza terrestre se acorta y como consecuencia se crean cabalgaduras o plegamientos. En este caso, el plegamiento dio origen a la cordillera de los Andes. Esta orogenia se da a causa de esfuerzos tectónicos. En el caso de los Andes, la causa fue la colisión oblicua entre las placas sudamericana y del Caribe. Esta orogenia se dio de forma diacrónica, esto quiere decir con diferentes edades dependiendo de la localidad, y en direcciones de occidente a oriente. Debemos recordar que durante este proceso tenemos zonas en la corteza que no han sufrido ningún tipo de cambios o deformaciones. Estas zonas se llaman cratones. En la placa sudamericana se encuentran principalmente cratones del Arcaico y Proterozoico, o sea, de más de 2.500 millones de años. En esta placa, los cratones más grandes e importantes son el cratón amazónico, São Francisco y Río de Plata. También encontramos unos más pequeños provenientes de la misma época, como el cratón São Luís y el Luís Alves. La mayoría de estos son fragmentos de África que quedaron tras la separación de Pangea. Una vez que entendimos cómo es que se dio el proceso de formación de la placa, debemos revisar otros aspectos importantes. Para comenzar, es importante señalar con qué placa es colinda. Al norte colinda con la placa del Caribe y norteamericana, al este con la africana, al oeste con la placa de Nazca y al sur con la placa antártica y escocesa. La placa interacciona de diferentes maneras con las distintas placas que la rodean, es decir, cada uno de estos bordes actúa de manera distinta. Tenemos tres tipos de bordes: convergentes, divergentes y de fricción. Los bordes convergentes se dan con la placa Nazca. Esta se subduce y forma la cordillera de los Andes antes mencionada y la fosa de Atacama. Por otro lado, los bordes divergentes sucedieron en el Jurásico. Estos acontecieron al separarse el continente africano, que fue lo que permitió la formación del Océano Atlántico. Por último, los bordes de fricción son los más comunes en esta placa. Por ejemplo, con la placa escocesa no hay procesos de subducción con la placa sudamericana. Sin embargo, entre ellas se genera fricción debido a que la placa escocesa se mueve de manera horizontal a una velocidad de 0.7 milímetros por año como consecuencia del empuje por la placa antártica. Otro caso es el de la subducción de la placa sudamericana bajo la placa del Caribe, ya que además de provocar el arco volcánico de las Antillas Menores, genera fricción causando actividad sísmica regular. En la placa africana también existió gran actividad sísmica por movimientos de fricción, esto debido a la separación de la placa sudamericana por el surgimiento de la dorsal mesoatlántica que dio origen al Océano Atlántico como se mencionó anteriormente.
En la placa antártica también existen zonas con fallas transformantes con actividad sísmica en la actualidad. Las interacciones entre placas nos ayudan a entender los distintos tipos de formaciones geológicas que se han dado en esta placa a través del tiempo. Dentro de estas interacciones, la consecuencia más importante en esta placa es la creación de los Andes. Los Andes en la actualidad representan el cinturón montañoso más grande del planeta. Se extiende por más de 7.000 kilómetros a lo largo del margen pacífico de Sudamérica, atravesando Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Perú y parte de Venezuela, ocupando una superficie aproximada de 330.000 kilómetros cuadrados. Contiene algunos de los volcanes más altos del planeta. El punto más alto de esta cordillera es el Aconcagua, con una altura de 6.960.8 metros sobre el nivel del mar. Forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico. Su formación comenzó hace aproximadamente 200 millones de años, teniendo su fase más importante en el Paleógeno-Neógeno, con el ciclo tectónico andino u orogenia andina, y continúa hasta el presente. Su origen es resultado de largos periodos extensivos con creación de cuencas, que posteriormente fueron interrumpidas por episodios breves de compresión que las cerraron y provocaron la deformación de los sedimentos. Su formación se puede explicar en dos fases, una de extensión que va desde el Jurásico hasta el Cretácico inferior y una de compresión que va del Cretácico superior hasta hoy en día. En la fase de extensión, esta se caracteriza por el desarrollo de un arco magmático paralelo al margen oeste de Gondwana. El arco magmático estaba orientado norte-sur y creó una cuenca tras arco al este del arco que se mantuvo por debajo del nivel del mar en esta etapa. Se dio una intensa actividad del arco y el desarrollo de un ciclo marino transgresivo-regresivo en la cuenca de trasarco. En la segunda fase, la compresiva, el arco magmático migra hacia el este. Se produce la fase peruana o subersínica, el cual provoca la emersión del margen continental durante un episodio de intensa deformación compresiva. Este evento está asociado al fuerte acoplamiento que se produjo entre la placa oceánica y sudamericana, producto de la reducción del ángulo de subducción de la placa de Nazca. La compresión continuó a lo largo del margen, provocando mayor alzamiento, y la rápida exhumación que caracteriza la cordillera de los Andes en el presente. De la fase peruana ocurre la formación de una cuenca continental al este del arco y se genera una zona de antearco de mayor ancho. Esta etapa se caracterizó por episodios extensionales asociados con una intensa actividad magmática. Actualmente, la placa de Nazca y la placa antártica siguen en subducción, como se ve en el borde color azul claro en el modelo, contribuyendo al desarrollo de la cordillera de los Andes. La fosa de Atacama es otra importante consecuencia de las interacciones de esta placa. En nuestro modelo se encuentra representada con color azul oscuro. Esta fosa es resultado de los procesos de subducción que genera la cordillera de los Andes. Se formó en una zona donde la placa sudamericana era más densa que la de Nazca. Tiene 8.065 metros de profundidad, con variaciones causadas por la acumulación de sedimentos. El arco de islas del Caribe, también conocido como Antillas Menores, que se puede ver en la parte superior derecha del modelo, es consecuencia de la interacción de las placas de Cocos, Caribe y Sudamericana. La placa sudamericana se subduce debajo de la placa del Caribe, la cual es empujada hacia la subducción por la placa de Cocos. Se extiende desde la isla de Puerto Rico hasta Venezuela.
Su importancia radica en la gran actividad volcánica que se presenta en esta zona, sobre todo en los volcanes Mont Pelé y Qiqem-Jeni, con actividad más reciente. Otro dato importante y que debemos resaltar es la actividad sísmica de gran importancia en la placa sudamericana. Esta actividad sísmica y volcánica se da debido a la subducción de la placa de Nazca en la sudamericana. Esta actividad ha causado muchos terremotos de gran importancia, como es el caso de Ecuador. El 16 de abril del 2016, la placa sudamericana se desplazó 7 metros por encima de la de Nazca, provocando un terremoto de 7.8 grados en la escala de Richter. Hasta el 2017 se siguieron manifestando réplicas de tal movimiento, generando 5.288 eventos sísmicos de baja magnitud. En Chile, los terremotos también son constantes. El 16 de septiembre del 2015 se originó un terremoto de 8.3 grados en la escala de Richter. El sismo se produjo a una profundidad de 11 kilómetros y generó olas de tsunami en la costa chilena, peruana, de Hawái y Nueva Zelanda. Estos tsunamis son causados por la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, ya que sus movimientos de subducción y fallas entre ellas pueden promover la actividad volcánica y tsunámica. A pesar de que los terremotos son considerados eventos negativos por la destrucción que llevan consigo, la impresionante geología de esta placa también aporta cosas positivas. No olvidemos que aquí se encuentra la mayor fuente de biodiversidad en el mundo, la selva del Amazonas. Es sustentada por un ambiente climático tropical, en donde las precipitaciones suelen abundar, al igual que la flora y la fauna de la región. Además, en sus costas del Pacífico pasa la famosa corriente de Humboldt, siendo rica en oxígeno y nutrientes y causando la gran diversidad planctónica en las costas de Chile y Perú. Como hemos visto, la tectónica de placas va más allá que solo movimientos que son imperceptibles para nosotros. Estos movimientos producen formaciones geológicas que literalmente moldean la vida en la superficie y viceversa. La vida es igual de necesaria para estas formaciones. Sin ella, los continentes serían más pequeños de como los conocemos hoy en día, gracias a los sedimentos de carbonato de calcio que los organismos marinos en el pasado utilizaban para formar sus conchas o para fijar y llevar a cabo sus funciones biológicas. Estos sedimentos también se relacionaban con el clima y los supercontinentes. Cuando los continentes se juntan, forman una gran masa que queda expuesta a factores de meteorización. El nivel del mar baja respecto a las costas y los sedimentos como carbonatos quedan en el fondo del océano, habiendo una menor cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, dando paso a un clima más frío. Las glaciaciones entonces coinciden con la formación de supercontinentes, ya que al separarse estos el nivel del mar sube, al igual que los niveles de dióxido de carbono y la temperatura en la Tierra. Por otro lado, la separación de los continentes en el pasado condiciona la distribución actual de los organismos. Los mayores picos de biodiversidad se dan cuando los continentes se encuentran separados, debido a que estos deben llevar a cabo procesos de especiación para adaptarse a los cambios que conlleva la separación de los continentes. Estos cambios no solo incluyen la formación de impresionantes orogenias, como la de los Andes, sino que la misma creación de estas estructuras modifica el clima, la vegetación, precipitación, entre otros factores, que proveen una cantidad innumerable de ecosistemas donde la vida pueda prosperar y, a su vez, modificar su entorno. Todos estos procesos nos llevan a pensar que todo está conectado y en constante cambio desde el inicio de los tiempos. Si no comprendemos los procesos geológicos que dieron origen a toda la diversidad actual del planeta, no podemos entender de manera completa a esta diversidad en sí. Así que en términos sencillos, y como dijo alguien alguna vez, no podemos disfrutar de la obra completa y sus personajes sin entender el escenario.